Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a estas cápsulas en las que estamos alimentando nuestra fe y preparando nuestro corazón para la venida de la Pascua. Y bueno, vamos esperando unos minutitos a que nos vayamos conectando. Te pido de igual forma, si gustas compartirlo en tu perfil, compartirlo con tu familia, compartir el link con tus amigos y también a aquella personita a la que sabes que le puede interesar este tema, y no solo interesarle, sino también ayudarle a alimentar su corazón sobre este tema del sufrimiento que estamos tratando especialmente esta cuaresma, se lo puedas ir compartiendo. Y bueno, en lo que nos vamos conectando, vamos a hacer rápidamente, antes de empezar y entrar en tema, una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque un viernes más nos permites estar congregados, porque nos permites estar alimentando el corazón, porque tú vienes a sanarnos, Señor. Te doy gracias, Señor, por todas las personas que estamos conectados, por las personas que lo van a ver después. Y te pido, Señor, por cada corazón que está en esta transmisión, por cada corazón que nos escucha, para que sanes y restaures todo lo que en ellas haga falta. Mamita María, te pido que protejas este espacio, intercede por nosotros, alcánzanos la gracia del entendimiento y ayúdanos siempre a estar a los pies de la cruz de tu Hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a entrar un poquito ya en tema. En los viernes pasados habíamos estado hablando sobre el sufrimiento, sobre el sentido que tiene el sufrimiento. Hablamos un poquito sobre el duelo. Te invito a que si no has visto las transmisiones pasadas, están guardadas en la página, puedas meterte y darte el tiempo de verlas para que vayas caminando con nosotros y también vayas alimentando tu corazón sobre este tema que muchas veces muchos le huimos porque realmente es un tema difícil, es un tema que duele, es un tema que no nos genera emociones, digamos, agradables. Entonces muchas veces no le encontramos el sentido, le oímos y no queremos hablar para nada de eso. Entonces, pues bueno, te invito a ver las transmisiones pasadas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo a lo que todo mundo hemos estado sometidos, que son las tentaciones. Y más en este tiempo de pandemia, yo creo que más de uno me dirá que pues el tema de las tentaciones ha sido incluso más fuerte. ¿Qué pasó en esta época de pandemia? Pues bueno, recapitulando un poco, los templos cerraron, lo cual nos hizo vernos privados de alguna manera de una vida espiritual un poco más en comunidad, más presencial. Ya no pudimos ir a nuestros grupos de oración, ya no pudimos asistir a la Santa Misa de forma presencial. Entonces, esto de alguna manera generó que la tentación, muchas tentaciones, se nos vinieran encima a muchos. Tentaciones como el desánimo, la pereza espiritual, incluso por rezar. No sé si a alguno le habrá pasado que de pronto pasaban días que ya daba un poquito más de flojerita el rezo del rosario y por ejemplo el renegar de Dios, ¿no? Llegó una etapa en que pues a lo mejor alguno renegó de Dios de decir, no, pues es que si tú eres tan bueno, ¿por qué no acabas con esto, con el encierro, ¿no? Ante el sufrimiento, nuestras tentaciones se vuelven más fuertes, pero bueno, el oro se prueba en el crisol, entonces debemos de encomendarnos a Dios para obtener buenos frutos. Y bueno, el día de hoy el Padre Juan Diego nos va a compartir el tema de ayuda, tengo tentaciones. ¿Por qué? Porque a ti que me estás viendo, yo te digo, las tentaciones nos van a acechar siempre y las tentaciones nos van a llevar al pecado. Entonces es importante que nos fortalezcamos, que conozcamos y veamos cuál es el objetivo de estas tentaciones también dentro de nuestro sufrimiento y en especial en esta época de pandemia. Y bueno, sin más, pues los dejo con el Padre Juan Diego que nos va a compartir este tema. Te invito de igual forma a que cuando terminemos el tema no te desconectes porque vamos a llevarlo, como hicimos los viernes pasados, lo vamos a llevar hacia el corazón. Todo lo que nos explique el Padre lo vamos a después orar junto con el Padre Martín, quien nos estará acompañando en la parte de la oración. Y bueno, hemos orado, hemos dado una pequeña introducción y vamos ahora con el Padre Juan Diego. Bienvenido, Padre. ¿Qué tal, hermanos? Me alegra poder saludarlos en este día y poder compartir dentro de esta sección de temas de abrazar el sufrimiento,
pues hemos elegido este tema acerca de las tentaciones, para que podamos conocer un poquito más acerca de la tentación, qué es la tentación, cómo obra en nuestra vida. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que bendiga este momento para que todo sea para mayor gloria de su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por poder estar el día de hoy en tu presencia. Gracias, Señor, porque tocas a la puerta de nuestro corazón para poder entrar con tu mensaje de amor, con tu mensaje de salvación, con tu mensaje redentor. Gracias, Señor, porque tú corriges desde el amor. Gracias, Señor, porque desde la luz de tu presencia podemos darnos cuenta de las cosas en las cuales estamos obrando mal y las podamos cambiar con tu ayuda, con nuestro esfuerzo, con tu gracia, con tu bendición. Podamos buscar ese verdadero camino de la santidad. Te pedimos, amado Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, que abras todo nuestro ser a tu presencia, para que lo que vamos a compartir pueda ser para mayor honra y gloria de tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine, guíe y santifique este momento para nosotros, para cada uno de los que estamos en este momento, y que ilumines también la vida de todos aquellos que se encuentran más alejados de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estábamos diciendo que vamos a compartir un poquito acerca de las tentaciones. Y la tentación es algo que va a estar con nosotros toda la vida. En cada momento de nuestra existencia es algo que nos va a acompañar. Dicen las historias de vida de los grandes santos que hasta el último segundo de su existencia fueron tentados. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo obra la tentación. Podemos decir que la tentación es la incitación a hacer algo que está prohibido, como un impulso de los deseos de la carne. La palabra diablo significa el que divide o el que separa. Entonces, si nosotros sabemos que la tentación es obra del enemigo, vamos a ver que en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro querer, hay una división profunda entre lo que Dios nos pide y lo que la tentación nos está pidiendo, entre lo que es correcto, que es el camino de la santidad, y lo que es incorrecto, que me pide este deseo o este impulso. Por eso el demonio divide, separa, no solamente divide en las guerras, no solamente divide en una familia, divide desde nuestro interior, divide desde nuestro corazón, y entonces es así como empieza la tentación. Pero la tentación tenemos que aclarar también que no es pecado. Muchas veces solemos pensar que la tentación es pecado, y no es así. Es lo que está previo al pecado. Si yo sigo dialogando con la tentación, si yo me sigo dejando llevar por lo que el enemigo me está diciendo al corazón, si yo me sigo dejando llevar por eso que estoy escuchando, sintiendo en mi interior, obviamente que sí voy a llegar al pecado. Pero la tentación la podemos frenar. Y esa es una gracia que solamente Dios nos puede dar. Entonces, sabemos que toda acción en nuestra vida implica una consecuencia, ¿sí? Y si estamos hablando en términos espirituales, la tentación trae como consecuencia, si nosotros dialogamos con la tentación, vamos a tener como consecuencia el pecado. Y si yo acepto el pecado en mi vida, obviamente va a venir a mi interior la muerte espiritual. Por lo tanto, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en este día y que podamos entender un poquito cómo obra el mal en nuestra vida. Vamos a tomar pues dos pasajes de las Escrituras, ¿sí? Que vamos a poner por un lado los 40 días de Jesús en el desierto,
y por el otro lado los 40 años del pueblo judío en el desierto, porque entre ellos hay cosas semejantes, pero también, y lo más importante, es que vamos a poder ver cómo Jesús superó las tentaciones y cómo el pueblo de Israel lamentablemente no supo superar las mismas tentaciones. ¿Sí? Entonces, en el Evangelio de Lucas podemos encontrar este pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto y vemos que está 40 días, pero lo primero que dice el Evangelio es que Jesús es tomado por el Espíritu para ir al desierto. No es por el espíritu del mal, sino por el Espíritu de Dios. Entonces lo pone justamente después del relato del bautismo, porque el pueblo judío no podía entender o no podía comprender que alguien que es bautizado pudiera ser tentado. Y pues realmente en el Evangelio nos hace sentir, nos hace saber Dios, nos hace saber Jesús, que obviamente alguien que es bautizado puede ser tentado. Entonces lo tenemos a Jesús en medio del desierto, tomado por el Espíritu. Por el otro lado tenemos al pueblo judío que ha sido liberado por Dios. Es liberado por Dios y llevado al desierto para buscar la tierra prometida. La primera tentación que viene en los dos casos, el primero vemos a Jesús que es tentado porque empieza a sentir hambre. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene y le dice, pues, ¿por qué no se convierten estas piedras en pan? Para que puedas comer, para que puedas aliviar esa hambre, ¿sí? Y por el otro lado, vemos al pueblo judío que empieza a sentir hambre. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo judío? Empieza a renegar de Dios. Y en lugar de darle o buscar la solución en Dios, ¿qué hace? Comienza a renegar de Dios y a decir, por lo menos en Egipto teníamos cebollas para alimentarnos, y empiezan a anhelar las cebollas de Egipto. Es decir, como que empiezan a ver al pasado y decir, pues antes estábamos mejor que ahora que somos libres. ¿Y qué hace Jesús? Le dice al enemigo, responde siempre con la palabra de Dios. Jesús le responde siempre al enemigo con la palabra de Dios. No hay un diálogo, es tajante en su respuesta. Y le dice, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Es como que si Jesús viniera a redimir ese momento que el pueblo judío vive en el desierto y lo volviera a hacer santo, a hacer pura esa liberación. Por el otro lado, la segunda tentación que vamos a ver es que el enemigo le dice a Jesús, pues si tú quieres, mira, yo te puedo dar todos estos reinos, todo esto que hay en el mundo me ha sido dado, todo me ha sido entregado y yo se lo puedo dar a quien yo quiera. Entonces, si tú te postras y me adoras, todo esto va a ser tuyo. Entonces, pues obviamente que Jesús le va a decir, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué pasa con el pueblo judío? Van caminando por el desierto, van pensando en cómo vivían en Egipto. Entonces, cuando Moisés se va 40 días a orar a la montaña y no baja todavía, pues el pueblo como que se empieza a desesperar y dice, pues ahora ¿quién nos va a guiar? Y tenemos que tener a alguien que nos guíe. Entonces van con Aarón y le dicen, necesitamos un Dios al cual adorar y un Dios que nos vaya guiando por el desierto. Entonces, ¿qué se les ocurre? Nada mejor que pedirle a todo el pueblo el oro que tenían las mujeres en sus pendientes, en cualquier tipo de joyas que pudieran tener, reúnen todo el oro y hacen con ese oro un becerro de oro para que se convierta en su Dios al cual poder adorar. Es decir, hacen un Dios de oro que ellos dicen, este sí nos va a guiar. Este sí nos va a decir cómo seguir caminando. Este sí nos va a dar la luz para poder seguir caminando. Entonces no logran superar esa segunda tentación. Después tenemos una tercera tentación, ¿sí?
cuando el enemigo toma a Jesús y lo lleva a la cima del templo y le dice, pues si tú eres el Hijo de Dios, pues tírate, porque ¿a poco no dice la palabra de Dios que enviará a sus ángeles para que rescaten a sus elegidos? Entonces, pues tírate. Y Jesús nuevamente contesta con la palabra de Dios y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? El pueblo judío, por su lado, sabe que Dios los ha rescatado y aún así siguen renegando y siguen pensando que están caminando solos. No confían en que Dios está con ellos. No confían en que Dios los va tomando de su mano. No confían, por más que van viendo la obra de Dios, por más que han sido liberados, siguen dudando de la obra de Dios. Entonces, vemos cómo Jesús nos enseña a superar esas tentaciones a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios nos habla al corazón. Qué importante es que nosotros abramos las Sagradas Escrituras y nos encontremos con la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. A veces tenemos la palabra de Dios empolvada, guardada, todos la recibimos el día de nuestra primera comunión, fuimos conscientes de que recibimos una Biblia y aún así la tenemos abandonada. Entonces, primera enseñanza de Jesús, si nosotros queremos superar tentaciones, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y obra en nuestro interior. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios empieza a obrar en nuestro interior. Entonces, vamos a encontrar tres tentaciones en estos dos textos, ¿sí? Que es el querer tener, el querer poder y el querer aparentar, ¿sí? Y vamos a encontrar también en nuestra vida que estas tentaciones están siempre presentes. El tener, como cuando decimos, es que yo tengo, ¿sí? Ese yo tengo, ¿sí? Después el poder, ¿sí? Yo puedo. Y después el aparentar, yo soy. Cuando decimos yo, estamos mostrando que estamos encerrados en nuestro egoísmo, que no hay nada ni nadie que nos interese, porque yo tengo, yo puedo, porque yo soy, ¿sí? Y este yo muchas veces va a ser el inicio de nuestra tentación. Podemos escuchar frases como yo salgo de esto, yo puedo con esto, yo puedo con aquello. Y pongamos, por ejemplo, pues la vida de un alcohólico, por ejemplo. El alcohólico generalmente lo vamos a escuchar decir, es que yo no soy alcohólico. Yo esto lo dejo cuando yo quiera. Con esto yo lo puedo manejar, no hay ningún problema, ¿sí? Es que esto no es para mí un problema, no hay ningún problema. Entonces vemos que tiene sus dos manos atadas. Por un lado, el pecado del alcoholismo y por el otro, el pecado de la soberbia, el decir yo puedo. Cuando tú tienes tus dos manos atadas, no es fácil obrar. Cuando tú tienes tus dos manos atadas, no es fácil hacer las cosas. Entonces, es aquí donde Jesús nos enseña a decir Abba, Padre, necesito de ti. Si nosotros reflexionamos, a Jesús siempre lo vamos a ver orando en el monte, que es el lugar de encuentro con su Padre Dios, para poder fortalecerse, para poder sentir esa presencia profunda de su Padre Dios, ese amor profundo que lo impulsa a seguir adelante. Entonces, cuando nosotros reflexionamos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, hay una parte en la cual nos dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
No dice, quítame la tentación, porque Dios sabe perfectamente que vamos a ser tentados durante nuestra vida. ¿Sí? De hecho, en el desierto, Jesús, cuando leemos el Evangelio, al final del Evangelio dice, cuando lo vemos a Jesús en los 40 días del desierto, dice, y el espíritu del mal se fue por un tiempo, como que se aleja en ese momento, de entender que se aleja en ese momento, pero que puede volver, ¿sí? Que la tentación puede volver. Entonces, nosotros somos tentados constantemente. Por eso necesitamos de la ayuda y la gracia de Dios. Si nosotros queremos superar la tentación, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos sentirnos verdaderamente amados por nuestro Padre Dios. Y vemos que los animales actúan por instinto, ¿sí? Entonces, tengo que pensar, yo soy más que un cuerpo, yo soy más que mis pensamientos, yo soy más que mis sentimientos, yo soy más que solo mis reacciones, yo soy más que solamente mi mente, porque soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Tomar conciencia de que soy hijo de Dios me va a dar fuerza en el momento de la tentación. Porque sí, tenemos un cuerpo débil, pero podemos tener un espíritu fuerte cuando vivimos como hijos de Dios, cuando nos reconocemos como hijos de Dios, cuando me siento verdaderamente hijo de Dios, es porque tengo un Padre que es Dios y que me respalda. Porque tengo un Padre que me ama profundamente y que me libra de la tentación y que me quiere librar de todo mal. Pero es necesario que yo abra mi corazón para dejar que Dios obre. No es que Dios no pueda, pero Dios respeta mi libertad. Entonces, yo decido si quiero luchar solo con la tentación o si quiero luchar con la gracia de Dios para que sea el que me ayude, el que me sostenga. Y cuando nos aferramos a Dios es cuando lo glorificamos al Señor. Dejo que Dios triunfe en mi vida. Dejo que Dios triunfe en mi corazón. Y cuando Dios triunfa en mi vida, es cuando me convierto en testimonio para los demás. Y cuando me convierto en testimonio para los demás, hago que los demás crean. Nosotros creemos que podemos superar la tentación porque Jesús lo hizo. Si nos quedáramos solo con el testimonio del pueblo judío, pues diríamos, ay, pues pobres de nosotros, nunca vamos a poder con el enemigo. Pero Jesús nos enseña que se puede superar cualquier tentación. Cuando superamos una tentación tenemos como resultado paz. Cuando nos dejamos llevar por el enemigo, tenemos como resultado el pecado y el pecado me trae angustia. Cuando triunfa el bien en mi corazón, siento gozo. Cuando triunfa el mal en mi corazón, siento tristeza. Cuando triunfa el bien en mi corazón, siento la bondad de Dios. Puedo experimentar esa bondad y dar esa bondad a los demás. Cuando dejo que el mal triunfe en mi vida, solamente siento un enojo, una insatisfacción que me lleva a una tristeza mortal. Entonces, qué importante superar las tentaciones, qué importante pedirle a Dios su gracia y su bendición para que nos acompañe en todo instante y momento. Podemos hablar un poquito también acerca de lo que vivió Job. Yo creo que todos conocemos el libro de Job y si no sería bueno que terminando de ver este encuentro que estamos teniendo, vayas a tu Biblia y abras el libro de Job. Porque en el libro de Job vamos a encontrar momentos muy difíciles en la vida de un hombre. Porque ahí hay se nos muestra como el enemigo le dice a Dios, pues si realmente Job fuera tan bueno,
pues que lo demuestre. Porque cuando en la vida todo nos va bien, pues pareciera que no hay ningún problema, ninguna dificultad y somos los más agradecidos con Dios. Pero cuando las cosas comienzan a cambiar, entonces decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Entonces, en este relato de la vida de Job, vamos a encontrar distintas cosas, distintos momentos muy difíciles con los cuales nos podemos identificar. Podemos ver a Job perdiendo la vida de sus hijos. Podemos encontrar a Job con la enfermedad física en su cuerpo. Podemos encontrar a Job con un matrimonio desmoronado. Porque ¿qué pasa? Cuando mueren sus 10 hijos de Job, entonces, pues obviamente no soy padre físico o padre de una persona, pero he visto el sufrimiento de alguien que pierde a sus hijos. Y me puedo dar cuenta que creo que es lo más duro y difícil de superar. Entonces, cuando vemos en esta historia que Job pierde a sus hijos, Job no pierde su fe, pero su esposa le dice, ¿y de qué te sirve tu Dios? Y entonces, ¿para qué estás siguiendo ese Dios? ¿Sí? Entonces, ya no solo pierde los hijos, no solamente pierde la salud física, que también es algo gravísimo en la vida de nosotros cuando lo vivimos sin Dios. Vivir una enfermedad física sin Dios es terrible. Entonces ahora está perdiendo la esposa también. Otras de las cosas que pierde, ¿sí?, es a sus amigos. También se aleja de sus amigos, ellos se alejan de él. También podemos ver la pérdida de todo su patrimonio, un hombre muy rico que se queda sin nada, ¿sí? Y podemos ver en su vida que además de todo esto que le está pasando, empiezan a venir las calumnias del resto del pueblo, que lo ve, que lo observa, que sabe cómo está, y empiezan a hablar muy mal de él, ¿sí? Pero aquí podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionamos ante estas desgracias? ¿Cómo reaccionó Job ante estas desgracias? Y hay varias respuestas, pero me gustaría señalar 3 que son muy bellas de una persona que cree y que vive verdaderamente su fe. No es fácil, pero Job lo dice así: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. ¿Sí? En Job 20:21. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Por el otro lado dice, si recibimos de Dios los bienes, ¿no vamos a recibir los males? Job 2:10. Y después dice Job algo muy bello: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Imagínense que Job tiene un Dios vivo. Para Job, su Dios está vivo. Su Dios está obrando. A pesar de todas estas desgracias, a pesar de todas estas miserias, a pesar de todo este dolor que está llevando y cargando en su corazón, dice, yo sé que mi Redentor está vivo. ¿Y nosotros creemos que nuestro Dios está vivo? ¿Creemos que nuestro Dios está obrando? ¿Y nosotros qué hacemos cuando experimentamos una desgracia así? ¿Qué hacemos cuando experimentamos un dolor tan grande? ¿Creemos que nuestro Dios nos está sosteniendo? ¿Lo veo vivo a mi Redentor? Y más aún, Job no tenía la Eucaristía, pero nosotros tenemos a Jesús vivo, presente y real en la Eucaristía. Cuando tengo mis momentos de dolor, de sufrimiento, de debilidad, cuando soy tentado de esta forma tan grande,
me alimento de Jesús en la Eucaristía? ¿Voy y me postro ante Dios y adoro a Jesús en la Eucaristía? ¿O dónde estoy buscando el consuelo? ¿Dónde estoy buscando las respuestas? ¿A quién le estoy pidiendo esas respuestas? Entonces, vamos a ver cómo también en Mateo 26:41 Jesús nos da otra clave para poder superar las tentaciones. Él nos dice: velad y orad, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Sí? Un velador, ¿qué hace? Un velador cuida el patrimonio, ¿sí? Permanece toda la noche despierto para cuidar el patrimonio, para que eso que le han confiado, que han puesto en sus manos, no sea robado, no venga el ladrón y se apodere de eso. Pues lo mismo pasa con nosotros cuando somos veladores. Velamos por nuestra alma, velamos por nuestro cuerpo, velamos por la integridad de nuestra persona, día y noche, pero en oración. La otra parte que nos dice el Señor: orad, nos pide orar, ¿sí? Ya hablamos del Padre Nuestro, que es una forma de orar, ¿sí? Tenemos la presencia de Dios, ¿sí? En la Eucaristía. Cada vez que invoco el nombre de Dios, Dios se hace presente en mi vida. Tengo que creer en la presencia de Dios que está cerca de mí, ¿sí? Y la presencia de Dios siempre va a ser más fuerte que la presencia del mal. Siempre. Y si queremos más tipos de oraciones o de rezos, porque a veces decimos: es que yo no sé rezar, es que yo no sé pedir, es que yo no sé orar. Bueno, pues empecemos con un Padre Nuestro, con un Ave María, la Virgen que siempre está intercediendo por nosotros, la Virgen que nos enseña a rezar el rosario. ¡Cuánta liberación en el rezo del rosario! Tenemos la liturgia de las horas, que el Papa Emérito Benedicto XVI nos dice: si todos los cristianos rezáramos la liturgia de las horas, entonces habría un resurgimiento en la fe, habría un resurgimiento de la iglesia, habría un reflorecimiento en la iglesia. Entonces, a veces, pues, no sabemos ni qué es la liturgia de las horas, ¿sí? Y bueno, si no lo sabes, pues hay que investigar un poquito, pero es una oración que hace todos los religiosos, todos los sacerdotes, todas las religiosas en el mundo entero, y que también la puede hacer cualquier fiel, cualquier laico la puede rezar. Se llama liturgia de las horas porque es la intención de darle gloria a Dios a través del rezo de los salmos durante todo el día. Y bueno, investiga tú un poquito más de tarea. Tenemos el rosario, la liturgia de las horas, la adoración eucarística. ¿Cuántas horas a la semana hago de adoración eucarística? ¿Cuántas veces visito el Santísimo? ¿Cuántas veces en la semana me dedico una hora para el Señor? ¿Sí? Hay grupos de oraciones en las parroquias. Me puedo adherir a un grupo. Si yo digo que no sé orar, bueno, en la mayoría de las parroquias hay un grupo de oración al cual te puedes adherir. Entonces, no estamos solos y Dios nos ha dejado muchos medios para encontrarnos con Él a través de la oración. Cada vez que yo oro, estoy velando por mi salud espiritual. Cada vez que yo oro, hago presente a Dios en mi vida. Entonces, velad y orad para no caer en la tentación. ¿Sí? ¿Cómo obra el espíritu del mal? A veces pensamos que el espíritu del mal conoce nuestro interior, pero no es así. Jamás conoce nuestro interior. Pero por nuestra historia de vida intuye en qué podemos ser débiles. Es, por ejemplo, como en el internet. Cuando tú te metes a YouTube o a alguna página de internet como Google para buscar algo,
Entonces, cada vez que vuelvas a entrar a esas páginas, te van a sugerir cosas semejantes a lo que tú ya has buscado. Si en YouTube buscaste, qué sé yo, música pop, entonces te va a aparecer constantemente más música pop, ¿sí? Porque sabe el buscador que hay algo que te atrae de esa música. Entonces, ¿qué pasa con el enemigo? Él no conoce tu interior, pero intuye en qué puedes ser débil. Entonces, si ya caíste, hablamos hace rato del alcoholismo, si ya caíste en el alcoholismo, Él va a poner todos los medios necesarios para que tú te vuelvas a encontrar con el alcoholismo durante cada hora del día, a cada momento del día, que tú te vuelvas a encontrar con el alcoholismo. Entonces, no conoce tu interior, pero sí intuye por tu historia de vida en qué puedes ser débil y en qué puedes caer. Entonces, es así como obra el enemigo. Pero ¿qué pasa conmigo? Si el enemigo es capaz de descubrir en qué soy débil, más aún yo sé en qué soy débil. Entonces, en esas áreas de mi vida en las que soy débil, debo de ponerle más atención desde la oración y desde velar por la pureza de ese momento, de esa parte, de esa área específica de mi vida. Entonces, yo me conozco y yo sé que Dios me da su gracia. Y de verdad que si le pedimos a Dios en la oración que nos diga cómo podemos superar diferentes situaciones de nuestra vida, Dios lo va a hacer, porque Dios nos habla al corazón. Entonces, cualquiera que enfrente al mal sin Dios va a perder, pero cualquiera que enfrente al mal con Dios va a salir triunfante por la gracia del Señor. Así que no debemos luchar nunca solos. Tú conoces en qué eres débil y tú sabes que con la gracia de Dios puedes salir triunfante en esa tentación, en esa debilidad. Así que sería bueno que hoy nos examinemos interiormente y pues en nuestro examen de conciencia de cada noche ver en qué estoy siendo débil y de qué manera puedo superar esa situación de debilidad. Sí, Dios nos quiere vivos, Dios nos quiere vivos y la vida solamente proviene y viene desde Él. La vida solamente la vamos a conseguir cuando vivimos desde Él. De lo contrario, solo encontramos muerte. En el pecado, en la debilidad, en la miseria, cuando me dejo arrastrar por el enemigo, por las tentaciones, solamente voy encontrando muerte a cada paso de mi vida. Pero tenemos un Dios vivo, un Dios que vive y que nos quiere vivos, no solamente en este mundo, sino que nos quiere regalar la vida eterna. Y para poder acceder a la vida eterna es necesario vencer el pecado, vencer la tentación, vencer las debilidades. Y Él nos quiere dar su ayuda, su gracia y su bendición. Solo tenemos que abrir el corazón. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos dé su fortaleza, su gracia y su bendición. Y ojalá que este momento que hemos podido experimentar, que este momento que hemos podido compartir, nos sirva de luz para nuestro diario caminar. Y que ahora que estamos por cerrar después de este momento que hemos hablado y que lo vamos a llevar a la oración, que con la gracia de Dios podamos superar nuestras tentaciones. Todos somos tentados, pero todos podemos superar la tentación, no solos, sino con la gracia de Dios. Acuérdate, somos hijos de Dios y Dios quiere ver a sus hijos santos y Dios quiere ver a sus hijos vivos y triunfando en la tentación para glorificar su nombre. Pues no me queda más que agradecerte y espero que nos podamos encontrar el próximo viernes y ahora pues sellar este momento con la oración. Que Dios nos bendiga a todos.
Muchas gracias, Padre Juan Diego, por todo lo que nos has compartido. Ciertamente ha sido muy enriquecedor para todos y pues bueno, yo creo que más de uno nos llevamos algo en el corazón, que es aferrarnos a Jesús y aprender de su ejemplo. Y bueno, vamos a llevar todo esto a la oración, porque claro, el conocimiento es muy importante y todo lo que nos ha dado el Padre Juan Diego ciertamente lo es, pero lo tenemos que bajar hacia el corazón para que lo podamos vivir en plenitud. Entonces, pues bueno, veo que ya por ahí está conectado el Padre Martín, quien nos va a acompañar en la parte de la oración. Y bueno, le damos la bienvenida, Padre Martín, le dejo el micrófono. Hola Karen, un gusto poder compartir y continuar a lo largo de estas reflexiones sobre el sufrimiento. Una gran alegría poder ayudar con este espacio de oración. Y queridos hermanos, para continuar reflexionando, para que podamos profundizar y poner en el corazón todo lo meditado y lo reflexionado, pues siempre es de gran ayuda y de gran valor y de gran importancia pasar por el corazón las cosas que reflexionamos, que meditamos. Todo eso, la palabra de Dios, cuando la pasamos por el corazón, nos ayuda a hacer la carne, a hacer la vida, a hacerla real. Vamos a orar pidiendo la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a clamar esta presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta noche queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser bajo tu divina inspiración. Oh Dios Espíritu Santo, clamamos tu presencia, imploramos que te hagas presente en nuestra vida, en nuestra historia. Ven, Divino Espíritu Santo, y enséñanos a orar como conviene. Ven, oh Espíritu de Dios, y desciende de lo alto, con tu poder, con tu gracia, con tu unción. Ven, Espíritu Santo, a curar los corazones heridos, lastimados y sufrientes. Ven, Espíritu Santo, guíanos, condúcenos, acompáñanos, muéstranos el camino. Ven, Divino Espíritu de Dios, a consolar nuestros corazones. Ven a poner la fuerza en nosotros para caminar, para avanzar en esta vida que a veces se hace dura, difícil, incomprensible y dolorosa. Ponemos ante ti nuestra vida y nuestra historia. Ven, Espíritu Santo. Querido hermano, te invito para que este canto lo hagas oración, te lo apropies y le des ese lugar y ese espacio en tu vida, en tu corazón, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, mora en mí. Espíritu Santo, ven, habla en mí. Espíritu Santo, ven, mora en mí. Espíritu Santo, ven, habla en mí. Ven a morar a
corazones de toda opresión. Ven a transformar, a incendiar, trae fuego del cielo a este lugar. Ven, enciende mi alma, ven, enciende mi alma, ven, enciende mi alma, Señor. Ven, enciende mi alma, ven, enciende mi alma, ven, enciende mi alma, Señor. Así es, queridos hermanos, como necesitamos siempre estar pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para pasar por el corazón todas aquellas situaciones que a veces son incomprensibles. Iluminados por la palabra de Dios, vamos a dejar que estas situaciones que estamos viviendo, de sufrimiento, de angustia, de tentación, pasen por nuestro corazón, para que Dios nos ayude a ser dóciles y poder enfrentar los momentos adversos, para poder salir victoriosos en su nombre en cada una de las batallas que estamos enfrentando en la vida. No dejarnos acobardar, no dejarnos llevar por el miedo, porque tenemos a un Dios que está presente, que viene en nuestra ayuda, que viene en nuestro auxilio. Vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Esta escena de Jesús el Señor, que es un momento sumamente doloroso y angustiante. Entonces, Jesús fue con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino entonces a los discípulos y los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y lloren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Vino entonces a los discípulos y les dijo: ahora ya pueden dormir y descansar. Miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren que el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este texto bíblico que hemos escuchado, podemos descubrir esta experiencia de angustia, de tristeza, de dolor que vive el Señor, en el que hoy podemos hacernos uno. Y a través de esta experiencia aprender
a que debemos estar atentos y fortalecidos con la oración, vigilantes, porque como lo dice la palabra, como lo dijo Jesús a sus discípulos, la carne es débil. Entonces el espíritu debe estar atento, debemos estar vigilantes, debemos estar constantes en la oración, no estar temerosos ni acobardados. Es impresionante cómo el Señor tiene esta experiencia de sumo dolor. Me llama la atención cuando dice: mi alma está triste al punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y después cuando ora al Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Estas dos experiencias nos podemos identificar con ellas porque seguramente que las hemos vivido. Hemos pasado por esos momentos en los que no soportamos más, en los que la prueba es demasiado difícil, en la que la angustia es tan grande que sentimos morir. Vamos a seguir pidiendo esta intervención y ayuda divina del Espíritu Santo para que venga a fortalecer y a renovar. Oh Dios, Padre de amor y de bondad, imploro tu fuerza, imploro tu gracia sobre tu pueblo que sufre, que te ama y que te necesita. Oh Espíritu Divino, fuente de amor y de bondad, ven y desciende sobre los corazones afligidos y agobiados. Ven y desciende, oh Espíritu Divino, sobre este pueblo que sufre, que llora, que clama, que siente que agoniza, que siente una gran tristeza. Ven, oh Espíritu Divino, a fortalecer, a curar, a restaurar y a aliviar. Ven a llenar con tu gracia, Divino Espíritu Santo. Ven a conducir los pasos y a sostener a los débiles, a los que están agobiados y oprimidos. Oh Espíritu Santo, ven y desciende de lo alto con tu poder y tu grandeza, con tu bondad. Ten misericordia y apiádate de este pueblo que sufre. Ven con tu divina unción. Ven, oh Espíritu Santo, a conducir por tus sendas a este pueblo que camina hacia ti. Ven a conceder la fortaleza, la sabiduría y la claridad. Ven a iluminar el entendimiento para abrazar los momentos de sufrimiento, para ser fuertes ante la adversidad. Ven, Espíritu Santo, y manifiesta tu obra que salva, que redime y que fortalece. Ven, Santo Espíritu de Dios, a consolar a tu pueblo que sufre. Espíritu de Dios, ven en el nombre del Señor. Ven, Espíritu de Dios, ven en el nombre del Señor. Ven con tu paz, ven con tu amor, ven, oh poderoso Espíritu de
Dejamos nuestra vida en tu presencia, amado Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por hacerte presente en nuestro ser, en nuestro caminar. Concede que tu pueblo sea valiente, fiel, que permanezca vigilante en cada prueba, en cada tribulación, en cada dificultad de la vida. Que tu gracia sostenga y ayude a salir siempre adelante, en victoria. Y que tu bendición acompañe cada instante de sus vidas, los defienda de todo peligro y de todo mal. Que tu bendición, amado Señor, les conceda el don de la perseverancia, de la fortaleza y de la templanza, y que puedan descubrir tu presencia cercana y amorosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto haber compartido este breve espacio de oración. Sigamos orando en nuestros hogares, con los que tengamos cerca. Aún a través de estos medios podemos contactar a un amigo, a un hermano, a un compañero de trabajo, de la vida, e invitarle a orar y decir: oremos juntos, unámonos. Cuando alguien que tú conoces que necesita de ti, llama y ora con él, ora por él. A veces la persona no puede orar por sí misma porque no salen las palabras, pero te invito a que tú intentes orar con él, que le ofrezcas ese regalo de tu oración y decir: te voy a llamar, ya te escuché, todo lo que me contaste y voy a orar por ti. Vamos a orar en este momento por ti, a no tener vergüenza, a no tener miedo y a confiar en la grandeza de Dios. Son las formas en las que podemos ayudarnos en los momentos difíciles. Muchas gracias, Karen, por hacerme partícipe a la distancia y en este espacio. Muy buenas noches, bendecido descanso para todos y que el Señor esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, Padre, a ti por estar con nosotros esta tarde, por habernos compartido esa oración que sin duda a muchos nos ha refrescado el corazón y nos ha hecho respirar, tomar un aire también para darle al corazón un descanso. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de estar acá con nosotros. Y bueno, hemos llegado al final pues de este viernes. Te pido que pues a lo largo de la semana puedas meditar un poco también sobre lo que vamos platicando, sobre todo lo que vamos aprendiendo, para que pues esta cuaresma tu corazón vaya y salga de este periodo, de este tiempo litúrgico, salga con algo más, que salga con algo diferente. Finalmente, pues es el objetivo. A veces, pues estando solos, pues no es tan fácil ponernos a orar, ponernos a reflexionar, a meditar cosas, pero yo creo que estos espacios que estamos haciendo precisamente son para eso, para que pues aún en la distancia, aún cuando no podemos estar pues físicamente, podamos seguir haciendo iglesia y podamos pues seguir meditando juntos y orando juntos. Y bueno, la próxima semana, bueno, antes de pasar a lo de la próxima semana, les damos gracias al Padre Juan Diego también, que nos ha compartido el tema de hoy, y bueno, al Padre Martín, que nos ha compartido la oración. Les mandamos un abrazo y pues bueno, vamos a seguir compartiendo con ellos en las siguientes semanas. La próxima semana vamos a hablar de algo súper interesante, que es la vida eterna, algo de lo que muchas veces queda como en el limbo. O sea, todos tenemos como idea, tenemos algunas pues ideas vagas por ahí, ¿verdad? Y vamos a hablar también sobre el purgatorio, sobre el infierno, sobre la vida y pues todo lo que nos espera después de la muerte, sobre el sentido de trascendencia que tiene el hombre. No te la pierdas, va a ser, ahora sí que como decimos por ahí, misma hora, mismo canal, mismo día.
Y bueno, te invito a seguirte conectando, a seguirlo compartiendo. Las transmisiones se quedan guardadas en la página por si tú en la semana quieres volver a escuchar algo de lo que dijo el Padre en la oración, algo de lo que dijo el Padre Juan en el tema, que tú lo puedas ver con calma y puedas hacer tus anotaciones para que puedas meditarlo. Y bueno, espero vernos la próxima semana. Te mando un abrazo fraterno en Cristo y estás en nuestras oraciones y esperemos que nosotros estemos en las tuyas. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.